Hola amigos, damas y caballeros. Hoy les voy a hablar de la leyenda negra. No es la primera vez que hablo de este tema. Pero bueno, hablar de este tema de vez en cuando para que no se nos olvide. Porque nosotros somos tan dejados que dejamos que se nos olviden las cosas. Hasta que apareció Nebrija, nosotros ni nos habíamos molestado en combatir esta operación de propaganda malintencionada contra España. Y eso se produjo por muchas razones. Cuando la corona de Castilla y la corona de Aragón se unieron con el matrimonio de Fernando el Católico y Isabel la Católica, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, hicieron muchas cosas. Entre otras cosas, unificaron gran parte de la península ibérica. Encima era un reino muy guerrero. Y aquí en España pues terminaron lo que nosotros conocemos como la Reconquista, que realmente fue la última cruzada. Los reyes católicos tuvieron un porrón de hijos, muchísimos hijos, hijas, y los casaron a todos con mucha cabeza. Los emparentaron con Portugal, con Austria, con la casa de Austria, de ahí, donde estaba el emperador Maximiliano, el emperador Sacro del Imperio Romano. Por lo tanto, sabían que más pronto o más tarde un nieto suyo sería el próximo emperador. Igual ellos lo verían o no lo verían. Con todas posibilidades, seguramente para el tiempo que se vivía en aquella época no lo verían. Reconfiguramos Europa tal como se conoce ahora, más o menos. Reconfiguramos el mundo. Eh, evangelizamos, nosotros hemos evangelizado más, hemos hecho más por la fe cristiana apostólica romana que la propia Iglesia. Fuimos nosotros, los españoles, nuestros frailes, nuestros jesuitas. Por eso la Iglesia no quiere tanto los jesuitas, porque los jesuitas es una institución religiosa creada por San Ignacio de Loyola, o por Ignacio de Loyola. Después lo hicieron santo. Descubrimos un continente buscando un camino corto a China, porque se pensaba que el mundo era 5 veces más pequeño, y como la corona de Portugal emparentada estaban emparentados, todos eran trastámaras, pues a través de cabotaje controlaba la línea hacia las especias. Lo que se comía en Europa todo era insípido, era siempre lo mismo. Y una manera de disfrazar el gusto de la comida era con especias, clavo, esto, aquello, lo otro. Y eso aquí no estaba, eso estaba en China, en Asia. Construimos buques para la navegación oceánica, carabelas, galeones, todo tipo de navíos. Pero es que construimos hasta instrumentos. Ya en época de Isabel la Católica, los mejores médicos, los mejores matemáticos, los mejores de todo estaban en España. Había alguna excepción. Y eso causa envidia. Y sobre todo si descubres un continente, el
continente americano, con lo grande que es, que le pega 40.000 patadas a Europa en tamaño, imagínense en potencial, y que tú eres el dueño del océano Atlántico y del océano Pacífico, el más grande del mundo. Siempre se ha contado y siempre se ha dicho que la leyenda negra fue una idea de, de Italia, de la actual Italia, por envidia. Porque claro, el imperio, hay que reconocer que el imperio romano comparado con el imperio español, pues no es nada. El nuestro era global, nosotros fuimos la primera potencia del mundo. Y encima éramos la única potencia del mundo. Teníamos los mejores barcos, navíos de la época del mundo, los cañones más potentes que te disparaban más lejos, inventamos aparatos para la navegación, porque nosotros conocíamos el hemisferio norte, pero el hemisferio sur no. Y el cielo cambia, las estrellas son diferentes. Aprendimos y descubrimos las corrientes marinas, los vientos, y encima todo está documentado. Felipe II fue rey de Inglaterra. Si hubiera tenido el carácter de su padre, Carlos I, rey emperador, Carlos I de España y V de Alemania, los ingleses hoy hablarían en español. Serían una región más de España. Y no tendríamos leyenda negra. Si la familia de los Austrias, de Carlos I, hubieran dejado a Carlos I hacer lo que quería hacer, Alemania no existiría, y Holanda tampoco, ni los Países Bajos tampoco. Serían una provincia de España. Vamos, Europa, Centro Europa no existiría. Existiría, pero no con los nombres que conocemos ahora. Si hubiera matado en la reunión que los tenía todos, a los condes, a los duques, a estos y a aquellos y a los otros, incluso a Lutero, que los iba a matar, pero su tía, que tenía una ascendencia sobre él, y sobre todo una sobrina que él quería mucho, que ya era luterana, le dijo: no, espérate, tío, y mañana hablamos. Mañana Lutero ya había desaparecido. Tenía más poder que el Papa, más poder que nadie, era el hombre más poderoso del mundo. Su hijo no salió, por desgracia, no salió ni como su abuelo o tatarabuelo. Fernando el Católico no salió igual de guerrero. Él sabían luchar, en aquella época todos sabían luchar, pero no tenía el arrojo ni de su padre ni de su abuelo. Fernando el Católico de todos era el más peligroso. De hecho, el príncipe de Maquiavelo está inspirado en él. En Fernando el Católico. Era el último cruzado, el último gran caballero, el último gran guerrero. Y el tándem que hacían él y el gran capitán, pues entre los dos inventaron el mérito, se lo lleva todo el gran capitán, pero no. Los tercios fueron inventados por estas dos grandes figuras.
porque sin el rey tú no movías una ficha. Carlos I, en la batalla de Pavía, si mi memoria no me falla, capturó a Francisco I de Francia. Simplemente tenía que haberlo matado a él y a sus hijos y tomar Francia. La tenía a sus pies. La hemos tenido 2 veces. La segunda en la de Bicoca, creo que fue. Que su hijo Felipe II ganó la batalla, tenía París a sus puertas, podía tomar París y anexionarlo a España ya de una vez y dejarlo todo ya y darle la alegría más grande a su padre que aún estaba con vida, recuperar el Rosellón y todo. Y no haciendo caso a los maestres de campo, ni al duque de Alba, ni a nadie, se vino corriendo a decirle a su padre, mira, 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 mira lo que he hecho. Pero gilipollas, si estás a nada de París, toma París y ya se nos ha terminado el problema. 8 millones de españoles contra 30 millones de franceses. A todo esto, para los indigenistas, si queréis ver el oro de España que os robó España, id a vuestras catedrales. Id por ejemplo, a la de Ecuador, que es de oro puro, oro macizo. Id a vuestras universidades. No conocíais ni la rueda, no sabíais cultivar. Las proteínas las conseguíais comiéndoos unos a los otros. Según los mayores historiadores de vuestros respectivos países y de América, si España no hubiera llegado y hubiéramos tardado 100, 200 años, depende del historiador que leas, mexicas no quedaría ni uno, porque hubierais colapsado. Bueno, quedarían 4 o 5, pero por ahí, en la edad de piedra. Las lenguas nativas que existen, todas las lenguas nativas que existen, es gracias a las gramáticas que escribieron los frailes españoles, principalmente jesuitas, franciscanos también, y benedictinos también. Todo lo que descubrió Cook lo descubrió con cartas marinas españolas 100, 200 años después de que los españoles habían llegado. Es decir, que Cook iba a los sitios no explorando nada. Cook no era ningún explorador. Cook consiguió un buque, un navío de la época cargado de mapas, de cartas marinas, que venía a España a engrosar las bibliotecas de España, a la maravillosa Armada Española. Pues bueno, España tenía distribuido todo su imperio. En cada zona del imperio pues se dedicaba a unas cosas. En Europa, por ejemplo, pues en Alemania, pues no es por nada, sino en Alemania eran donde estaban las imprentas que se habían inventado. Las inventó un español llamado Gutenberg, de origen alemán, pero Gutenberg, que no se llamaba Alemania, encima se le llamaba Germania, igual como la antigua Roma. Y ahí estaban digamos que las impresoras de la época, donde se imprimían los libros. Italia lo hizo, ya lo digo, por envidia. Roma lo hizo por envidia. Alemania lo hizo por religión.
Los holandeses lo hicieron por religión y también por competir con el mercado. Y era España. Y los ingleses lo hicieron por ser unos hijos de puta de mucho cuidado. Ellos fueron los que llevaron las mantas infectadas con viruela y las repartieron a sus colonos, que España defendió, lo que hoy es en día a Estados Unidos, el jefe de Estados Unidos. Se cargaron los búfalos, que era la manera, las proteínas que comían los indios de Norteamérica. Que la mayor parte de Norteamérica era española. No hubo ninguna cueva, ningún recoveco, ni nada donde no se metiera un adelantado español. Y todo eso pues está archivado aquí en España. Hay tanto archivado que puedes pasar siglos buscando y buscando y buscando y buscando y buscando, pero todo está ahí. Pues la leyenda negra se refiere a un conjunto de críticas y acusaciones totalmente injustas que retratan a España como una nación cruel, intolerante y opresiva. Se están retratando a ellos mismos, porque nosotros no éramos eso. La prueba la pueden comparar, las comparaciones son odiosas, pero si quieren la prueba, váyanse a la India y pregunten a los hindúes. Nosotros nos acostábamos con las indias, y a las indias les encantaba acostarse con los españoles, y encima los reyes ordenaron mandar mujeres para que se acostaran con indios o con los nativos. De ahí nacieron los criollos, que fueron al final quienes nos traicionaron, quienes compraron la leyenda negra, vamos, quienes se vendieron. Esas fortunas tan inmensas que nadie sabe de dónde viene, pues viene de eso. De las toneladas y toneladas de oro que no repararon en gasto ni los ingleses, ni los franceses, ni los holandeses, y después los norteamericanos. Aquí van a salir muchas cosas muy relevantes. Esto simplemente es el prólogo. Pues retratan a una España como una nación cruel, cosa que no lo era, intolerante y opresiva, cosa que tampoco lo era, especialmente en relación con sus actividades en América y su papel durante la Reforma Protestante. Ahí sí, ahí España sí que fue dura. Y ahora aquí a mí porque se me ha abierto una historia. Este concepto surgió del auge del Imperio Español en los siglos XVI y XVII. No había nadie que le tosiera a España. Solo le ganó Dios o el tiempo, la tempestad. Y así todos fuimos capaces de mandar 3 armadas, que nosotros no le pusimos el nombre de Invencible, se la pusieron los ingleses. Lo que muchos de ustedes desconocerán que inmediatamente del desastre hubo navíos que tardaron 2 años en regresar a España, dando vueltas por el Mar del Norte, escondiéndose en Escocia y esto y por todas partes. Inmediatamente aprovecharon pensando que España estaba totalmente desprotegida. Los ingleses mandaron toda su flota, la llamada contraarmada, contra el Ferrol, contra el norte de España. Eso no lo cuentan. Regresaron 30 barcos y eso no fue una tormenta. La tormenta fue la tormenta de balas de cañón y que los españoles saben luchar más que ellos. Por eso siguen y siguen y siguen, porque nos tienen miedo. Este concepto surgió durante el auge del Imperio Español en los siglos XVI y XVIII e influyó en la percepción global de la historia española. Se considera que fue utilizada como propaganda por escritores ingleses y holandeses. Llamada de control.
Pues bueno, la leyenda negra se considera que fue utilizada como propaganda por escritores ingleses o holandeses para denigrar políticamente al Imperio Español y reducir su prestigio e influencia. Y los españoles no reaccionamos hasta Nebrija. Imagínense ustedes lo fuertes que éramos y lo caballerosos que somos, porque somos caballeros. Es que la llamada antes no ha salido bien. Bueno, pues imposible la comunicación. Hay tanta gente en la playa de Gandía que los repetidores están saturados. Historias que pasan. Pues bueno, eso fue para reducir el imperio español y reducir su prestigio y influencia. Y dura hasta hoy. Hasta la actualidad dura la leyenda negra. Yo lo he titulado, he sido muy original, La leyenda negra. Me hubiera gustado mucho, si se lo hubiera pedido, seguramente me hubiera dicho que sí, tanto a don Patricio Lons como a don Marcelo Gullo, pero cuando el canal mejore, estas cosas las tendremos. Colaboraciones con personas, o con Elvira, doña Elvira, bueno, doña Elvira se le ha subido un poquitín a la cabeza, pero en fin, de ser una maestra de secundaria, una maravillosa maestra de secundaria, pues a pasar a ser una de las mayores escritoras y más relevantes en este tema. Ella fue quien le pegó la patada a todo, lo movió todo y se le ha subido la cabeza. Bueno, las mujeres son muy complicadas. En fin, pero estaría bien. Y también pues estaría bien, pues yo que sé, el coronel Pedro Baños, que sabe de todo, abrir la pantalla, pum, 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 y entrevistar. Ah, también otra cosa, estaba hablando con el alcalde y le he dicho, oye, mi canal va mejorando y cosas de estas. Así que igual entrevisto a mi alcalde, pero cuando el canal mejore, y entonces sabrán dónde vivo y verán qué cosa más bonita. Si no nos quema la montaña, esa es la que tenemos todos. Vamos allá, la leyenda negra. Últimos enfoques sobre la leyenda negra, es decir, esto es lo último que hay sobre la leyenda negra. La leyenda negra española en los últimos años, la leyenda negra es esa narrativa que difama la historia de España, especialmente durante su época imperial, y fíjense, imperial, que no colonial. España nunca ha sido un país colonial. La España imperial ha resurgido con fuerza tanto en el ámbito académico como en el debate público. ¿Por qué? Pues porque los españoles hemos tomado ya conciencia, los hispanos también, porque están fatal, y se han dado cuenta que jamás en su corta historia vivieron tan bien que mientras fueron gobernados por el imperio español. Lo hicimos de lujo, no bien, de lujo, de lujo. Nuevas publicaciones y debates, autores como María Elvira Roca Barea han revitalizado el interés con obras como Imperiofobia y Leyenda Negra, un bestseller ya, es decir, un libro que se vende como churros en todo el mundo y que se lo leen tanto hispanos como masones y que se lo conocen. Y ante la evidencia, señores, se terminan los argumentos. Que denunció la propaganda antiespañola promovida por potencias rivales. Josep Pérez, hispanista francés, también dejó una huella profunda con su libro La leyenda negra, donde identifica tres causas clave: el rechace al imperialismo español, o el miedo y el terror al imperio español. No había Cristo que nos ganara, en nada, en nada. El Vaticano también, señores, el Vaticano, para que lo sepan, los papas también. La hostilidad ideológica protestante,
Es decir, los protestantes, los masones y el complejo de inferioridad interiorizado por algunos españoles. Lo dicho, nos lo creímos nosotros mismos. Y también, ¿para qué? Con lo grandes que somos a nosotros esto nos resbala. Pues mira lo grandes que somos. Bueno, se hacen jornadas, eventos y un montón de historias que versan todas sobre la leyenda negra. Jornadas académicas recientes en Valladolid se celebraron jornadas organizadas por la Fundación Castilla y León y la Universidad Europea Miguel de Cervantes, donde estas cosas suceden permanentemente en toda Hispanoamérica y también, por supuesto, en España. Y estas cosas deberían de ser noticia de primera plana y salir en los periódicos y en las televisiones. Y los youtubers hablar de ello. Porque esto es defender nuestra... Es que España tiene su propia cultura. Y eso todos los países no lo pueden decir. Ni los ingleses, ni los alemanes, ni los norteamericanos. Los americanos que han aportado a la sociedad la bomba atómica, de tomar bombas atómicas. En Valladolid se celebraron jornadas organizadas por la Fundación Castilla y León y la Universidad Europea Miguel de Cervantes, donde se abordó la leyenda negra desde perspectivas históricas, literarias y políticas. Interesante. Se destacó como esta narrativa sigue influyendo en el presente a día de hoy a través del indigenismo y el revisionismo político. ¿Qué hacen estos paletos? Porque no se le puede decir de otra manera, bueno, se le puede llamar de muchas maneras. ¿Qué hacen estos paletos? Comparar lo que sucedió hace 500 años con el siglo XXI. Eso lo hacen muy bien en México. Muy bien para la leyenda negra y muy mal para ellos. Así les va a ellos. Ayer, y esto lleva tiempo escrito, a falta de grabarse, esto lo estoy grabando el domingo día 27 por la tarde, pues ayer sábado vi un discurso de la judía hablando de la leyenda negra. Para ella sigue igual de vigente. Pues bien, tú espérate que te entren los norteamericanos y ya te apañarás. Tú con tu leyenda negra. Esta tía es una vendida de mucho cuidado. Lo digo yo para el pueblo mexicano, para que sepáis vuestros dirigentes cómo son. Divulgación y medios. El divulgador Javier Rubio ha explicado que la leyenda negra fue creada por italianos, holandeses, franceses e ingleses para dañar la reputación de España. Su objetivo actual es desmontar mitos y promover una visión más rigurosa de la historia nacional. Pero realmente tendríamos que hablar de la historia mundial, porque la historia mundial no se entiende sin España. Y eso jode. Eso jode a un francés, jode a un inglés, jode a un italiano. Eso jode. Jode a un norteamericano, jode. Sin embargo, contra los rusos o los chinos, a ellos no les importa nada. Aquí tienen una lista de 10 figuras intelectuales contemporáneas que destacan por su labor en el combate contra... Hay muchísimos. Me he dejado un montón, porque si no, simplemente haría que nombrar a personas. Aquí hay una lista de 10 figuras intelectuales contemporáneas que destacan por su labor en el combate contra la leyenda negra sobre España, ya sea desde la historia, desde la historiografía, el ensayo, la divulgación o la política cultural. Intelectuales y autores destacados. Empezamos por la quien pegó la patada, que lo removió todo, María Elvira Roca Barea, autora de Imperofobia y Leyenda Negra y Fracosología. Yo no sé dónde saca estos nombres esta señora, pero la verdad, vende como churros, pero cuenta verdades espectaculares.
y escribe bien cada cosa lo que sea. Pero señora Barea, usted es una señora como yo, mayor, y a veces cae en el ridículo más patético cuando una señora mayor quiere parecer una niña, eh, una, una adolescente. Bueno, la inteligencia, la cultura no va junto, no va ligado con la estupidez humana. ¿Qué es mayor, señora? Y hace el ridículo comportándose como un adolescente que le ha terminado de bajar la regla. A usted no tiene ni la regla. Ha sido clave para el resurgir el debate sobre la leyenda negra en España. Don Marcelo Gulló, argentino él, no tiene, él mismo lo dice, que no tiene ni una gota española. Él es hijo de inmigrantes italianos. Es toda una autoridad. Historiador y politólogo argentino, autor de Madre Patria y Nada por lo que pedir perdón. Son libros que tienen que estar en todas las bibliotecas de todos los españoles. Pero ¿cuántos de ustedes se los han leído? ¿Cuántos de ustedes los conocían? Defiende la civilización mestiza y desmonta mitos sobre la conquista. Hay que hacerlo cortito porque si no estaríamos aquí hablando solo de escritores. Iván Vélez, autor sobre la leyenda negra y el mito de Cortés, enfocado a desmontar narrativas antiespañolas desde la filosofía y la historia. El gran problema que tienen estos petardos, estos paletos de la leyenda negra, del país que sean, es que ante la evidencia y tan puñetazo encima que están poniendo estas personas, directamente te das cuenta inmediatamente que es una mentira espectacular. Es propaganda, desinformación y poner a caldo a un país durante muchos años. ¿Por qué han hecho eso? También saldrá. ¿O por qué han hecho? Porque lo siguen haciendo. Pues Iván Vélez, que es donde me he quedado, autor sobre la leyenda negra y el mito de Cortés, enfocando a desmontar narrativas antiespañolas desde la filosofía y la historia, es decir, con argumentos. Pedro Insua, filósofo y ensayista, autor de 1492, España contra sus fantasmas. Defiende el legado español frente a visiones revisionistas. España está despertando, pero no se termina de despertar. Y el día que despierte España, el mundo temblará. José Varela Ortega, historiador y autor de España, un relato de grandeza y odio. Aporta una visión crítica y documentada sobre la imagen internacional de España. Jesús Villanueva, autor de La leyenda negra, una política nacionalista en la España del siglo XX. Analiza el uso político de la leyenda negra en la historia reciente. Aquí se tocan todos los palos, como pueden ver. Antonio Sánchez Jiménez, investigador y editor de obras colectivas con España ante sus críticos. Como España ante sus críticos, estudia la propaganda antiespañola en la literatura y el arte. Como ven, no nos hemos dejado nada, ningún flanco, nada por tocar. Y estoy citando unos cuantos, porque hay cientos, y donde más hay, precisamente no son españoles, son del otro lado del Atlántico. Carlos Aurelio Caldito Aunión, columnista y divulgador, enfocando el papel de la propaganda visual y educativa en la perpetuación de la leyenda negra. ¿Por qué perpetuación? Porque llevamos 500 años de leyenda negra.
Atención, aquí viene la primera sorpresa. Y como él no es el único, hay muchísimos más. Stanley Payne, historiador estadounidense, autor de En defensa de España, reconocido por desmontar mitos desde la perspectiva internacional. Francisco de Vitoria, referencia histórica. Aunque no es contemporáneo, su legado desde la Escuela de Salamanca es reivindicado por muchos de los autores actuales como base para desmontar la leyenda negra. La leyenda negra es fácil de desmontar si nos ponemos a ello. Se está haciendo más en los últimos 20 años que en los últimos 500 años. O 400 y pico, porque aquí va a salir hasta fecha de hoy el tiempo que lleva. La leyenda negra. España contra su leyenda negra. La leyenda negra es la mayor campaña de desprestigio orquestada contra un país a sabiendas de que todo es mentira. Es que es falso y que más tiempo ha perdurado en el tiempo, tanto que se está llevando en práctica a día de hoy, en el siglo XXI, por los mismos siguen aplicándola. Acuérdense de los hispanistas que digo yo, esos señores que fuman en pipa. Nuestra generación estudiábamos la historia de España escrita por ingleses, por nuestros enemigos. Si España no fuese tan fuerte, se habría derrumbado como nación. Es que esto es muy fuerte. Si los españoles no fuéramos tan fuertes, si tuviéramos el carácter que tenemos, lo que le han hecho a España, eso no lo hubiera aguantado, por ejemplo, Estados Unidos ni de casualidad. Ningún país del mundo, ni Inglaterra, ni Holanda, ni Francia, no lo hubieran aguantado. Ni el Papa lo hubiera aguantado. Se ejerció el descrédito de España y se ejerce en la actualidad hasta tal punto que se intentó, sin éxito, se ejerció el descrédito de España y se ejerce en la actualidad hasta tal punto que se intentó, sin el éxito esperado, la balcanización de la propia España en la transición. De ahí las autonomías. Un país tremendamente centralizado. Lo realmente patético es que unos por envidia, otros ante la impotencia de poderle ganar en nada a España, ni militar, ni tecnológica, ni cultural, y otros por medio de que España reconstruya su imperio otra vez, pues siguen dándole que te pego con la leyenda negra. Con la diferencia que ahora los españoles no se callan, ni los de un lado del Atlántico ni los del otro lado. No se callan. Sale uno con la leyenda negra e inmediatamente te salen pues un montón de historiadores, de personas que saben muchísimo más que el burrito que está hablando, y te ponen en su sitio. Ahora falta que detrás salgamos todos los españoles, porque los hispanos sí que están saliendo. Quizás porque se están ahogando en su propia pobreza y mierda. Resumiendo, la incapacidad de todos los países que forjaron la leyenda negra realmente lo que tienen es miedo de tener una España unida, grande y fuerte, a todos los niveles. Y todos estos países saben que España lo hizo no bien, sino muy bien. Entre otras cosas, todos los habitantes, todos los indígenas que estaban en la selva con sus lanzas, cogiendo cocos, comiendo mierda, pues les enseñamos a cultivar, les enseñamos a leer, les construimos hospitales, iglesias, catedrales, caminos, seguridad. Hombre,
normal, siempre hay manzanas podridas. En todo cesto de manzanas hay manzanas podridas. Pero España eso lo corregía. Pues España lo hizo no bien, sino muy bien. Todo lo contrario que hicieron y hacen los promotores de la leyenda negra, que lo han hecho francamente mal. Simplemente comparen qué ha hecho el imperio americano, aparte de hacer guerras y guerras y guerras y guerras. Sin embargo, España lo único que construyó fueron hospitales, 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 buenas carreteras, buenas infraestructuras, les enseñó a cultivar, a leer, esto, aquello. Les transmitimos el derecho romano, la cultura, la filosofía griega y los hicimos ciudadanos españoles. Nadie ha hecho eso. Los países que han invadido Estados Unidos los ha hecho norteamericanos. Si los está expulsando. Por ejemplo, los ingleses. Los ingleses no todos los hindúes eran criados de ellos. Hombre, me imagino que habría alguna dama inglesa que se acostaría con algún hindú y algún inglés que se acostaría con alguna hindú. Todos los imperios que en el mundo todos los imperios que en el mundo han tenido su particular leyenda negra, es decir, un conjunto más o menos organizado de relatos negativos sobre el imperio en sí. Eso forma parte del ser humano y de la política y la geopolítica y de la geoestrategia. Es decir, poner a caldo a otros países, pero haces una temporada, no te tiras siglos machacando a un país, que es lo que eso es la leyenda negra. Así, la padecieron a menudo y a menudo alimentaron los romanos de la antigüedad, los españoles de los años álgidos de la Casa de Habsburgo, los británicos de los tiempos de la reina Victoria, pero es que la historia está en que nosotros construíamos, los reyes de España mandaron, aparte de los hombres que fueron, mandamos mujeres. Cuanto más españoles hubo en América, no llegamos, creo, que a los 8.000. Y estoy aumentando, estoy redondeando hacia arriba. Todos fueron por voluntad. Por voluntad. Cuando las guerras de independencia, los del interior no querían dejar de ser españoles, los obligaron y a los que no agacharon la cabeza, pues al matarile. Sin embargo, los que estaban en los puertos, en las costas, eso lo explica muy bien don Marcelo Gullo, léanlo. Pues bueno, los británicos de la reina Victoria, los franceses de la era napoleónica y los rusos en la época zarista. Pero en la época zarista fue muy poco, porque Rusia es muy grande, Rusia no tenía demasiados problemas, tenía problemas de las personas de las estepas, tribus de las estepas, mongoles, etcétera, esos países que se denominan Tan, pues que atacaban al imperio ruso, al zar, y el zar simplemente se defendía. Los conquistaba, los anexionaba, ya está. Lo que siguen haciendo en la actualidad, ni más ni menos. Ellos no te van a atacar, pero se van a defender. Fue en ese momento cuando levantaron sus respectivos imperios y eso lo hicieron a costa de otros pueblos y estados, por lo que es comprensible que los derrotados tratasen de cobrarse la venganza mediante
el desprestigio del invasor. Pero eso no ocurrió precisamente en América, que estaban todos más contentos que la hostia, menos Obrador, que es español. Vamos, que los que no están contentos son los criollos, es decir, los hijos de nativos y españoles, o de nativas y españoles, o españolas, que son las grandes fortunas. Para que te gobierne un español de la península que no se va a corromper si yo puedo gobernar corrompiéndome todo y haciéndome más rico aún. Eso es lo que pasa en México y lo que pasa en todas partes. Hasta el amigo Milei. También podríamos incluir a los estadounidenses de nuestro tiempo si entendemos al Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial como imperio contemporáneo. Fíjense qué cosas más curiosas. Unos pobres desgraciados que se independizan de un rey absolutista, pero de esos crueles, a más no poder, que él a sus ciudadanos los tiene esclavizados. La libertad que había en España no había en ninguna parte, para la época. Y terminan de ese rey hasta los santísimos huevos que te crean 7 colonias independientes y piden ayuda a España, a la gran potencia mundial, para que les ayude. Y les ayudamos. También se la pidieron a Francia, pero Francia se esperó. Cuando España le ganó la guerra, entonces llegaron los franceses. Y encima estuvieron los norteamericanos, George Washington y los padres de Estados Unidos, pues dudando en qué hacer, si una república o una monarquía. Y estaban de rey hasta los huevos que no quisieron saber nada del rey. Se llegó a proponer formar parte de la corona española. Alucinante. Pero eso los norteamericanos ya se preocupan muchísimo de esconderlo. De todas las leyendas negras, la más perdurable en el tiempo, la más cuajada de relatos y la que más tinta ha hecho correr ha sido la española. Podemos rastrearla desde su aparición a finales de la Edad Media en Italia, cuando la corona de Aragón comenzó a expandirse por aquella península. Y no hicimos nada malo. Se hizo lo que se hacía en aquella época, en la Edad Media, conquistar, pero es que las personas que se ponían a reinar ahí, que eran los reyes de la corona de Aragón, eran mejores reyes que los que tenían ellos, que eran unos corruptos. Eso fue mucho antes de que Colón tropezara con una islita. La presencia española en Italia se incrementó en el siglo XVI y eso generó cierto resentimiento antiespañol entre los italianos. Italia no existía. Italia la creó Garibaldi. Italia es un estado como yo lo comparo con Bélgica. Es un estado fallido. De los estados pontificios, es decir, de Roma hacia abajo, está la parte pobre, que era la que controlaba España, y de los estados pontificios, es decir, del Vaticano para arriba, España ha perdido la Eurocopa. Caramba, pues me alegro, mira por dónde. Lo siento mucho, me alegro. Yo, desde que pasó esto, mezclar la política y el feminismo con el fútbol, que se vayan y que se toquen el higo chumbo. La presencia española en Italia se incrementó en el siglo XVI y eso generó cierto sentimiento antiespañol entre los italianos que consideren a los provenientes de la península. Envidia, simplemente envidia. Eso tan primario del ser humano, envidia.
La presencia española en Italia se incrementó en el siglo XVI y eso generó cierto resentimiento antiespañol entre italianos. Italianos no existía. Eran estados pontificios que los papas se ponían a dedo, primero en Aviñón y después ya en el Vaticano. Los papas dejaban mucho que desear en la época y lo está diciendo un católico convencidísimo de los que reza todos los días. Pero hay que reconocer que los papas en aquella época eran... mire, el papa lleva 3 coronas, que no las utiliza, pero si las utilizara, ustedes miren cuadros antiguos y no tan antiguos, de antes de la Segunda Guerra Mundial. Y verán al papa que no camina, que va en su silla gestatoria, es decir, como los faraones, es decir, a hombros, bajo palio y lleva una triple corona. Rey del Vaticano, rey absolutista, lo que dice el Papa va a misa, nunca mejor dicho. Obispo de Roma, por lo tanto rey de Roma. Y el vicario de Dios en España, en la tierra, que son los que controlan la vida y la muerte, la resurrección y estas cosas. Es así. Lo siento mucho por ser tan claro, pero yo, como me despojo de mis ideales, de mis creencias, ¿no? Pero al pan pan y al vino vino. Pues eso es un papa. Y los papas jugaban a política, siguen jugando a política. Los papas se casaban, igual como siempre se ha dicho que a los hijos de los curas se les llama sobrinos o sobrinas. ¿Nos vamos aclarando ya? Pues bien. Pero Italia no existía. Existían los estados pontificios, Nápoles, la zona pobre, pero totalmente estratégica para la corona de Aragón. Y después estaba la zona rica, que era la zona norte, lo mismo que hay ahora. Los Medici, Génova, esto, aquello, lo otro. Venecia. Entre los ciudadanos se consideraba que los provenientes de la península ibérica como bárbaros de Poniente que habían invadido su tierra apoderándose en un espacio de tiempo relativamente corto de Nápoles, Cerdeña, Sicilia, Milán y los presidios de la Toscana. Los presidios eran pueblos. Pueblos. Así es como se llamaba en la época. Pues nada. Se les olvidaba a los italianos, que no eran italianos porque Italia no existía, que de Hispalis, de España, salieron 4 emperadores romanos. Envidia. Y eso los españoles, que lo sabíamos perfectísimamente, se lo echábamos en cara al Papa. Y nosotros, como teníamos tanto poder, pues podíamos poner y quitar papas. Lo que había estado haciendo el rey de Francia durante siglos en Aviñón. Cuando se creó el gran cisma, el Papa Luna, español él también, el que murió aquí en Valencia, en Castellón de la Plana, en Peñíscola, era papa elegido en cónclave, pero decidieron cambiar y poner otro papa más adepto al rey de Francia. Ya está, hasta que al final se fueron y empezaron a construir pues en Roma, porque la iglesia es ni más ni menos que intentar reconstruir el imperio romano. No lo han conseguido. Lo más parecido al imperio romano fue España, el imperio español.
pero bien hecho. Las guerras italianas que ocasionaron los primeros escritos antiespañoles coincidieron en el tiempo. Italia no existía, señores, tengan eso claro. Pues lo correcto aquí sería poner, escribir la península itálica. Ya está. Pero Italia no existía hasta que la unificó Garibaldi y está atada, está con alfileres, ¿eh? ¿Se acuerdan de Berlusconi, el dueño que era dueño de Telecinco? Berlusconi quería la separación de Roma para arriba, otro país. La Italia rica y abajo que les dieran. Los pobres de Nápoles que les dieran. Las guerras italianas que ocasionaron los primeros escritos antiespañoles coincidieron en el tiempo con otros dos procesos históricos de largo alcance a los que la monarquía española jugó un papel fundamental. Por un lado, la Reforma Protestante, que dio comienzo en 1517 con las 95 tesis de Martín Lutero y que se expandió con gran velocidad por toda Europa occidental. Bueno, vamos a ver. Lutero se montó su propio chiringuito. Ya está. Lutero era un monje que escribía, que pertenecía a la corona española, a la casa de los Austria, es decir, que era súbdito del rey español de España, y fue de peregrinación a Roma. Y se dio cuenta de que aquello era el cachondeo padre. Que el Papa follaba con carne y pescado, que los cardenales aquello era Ibiza. Ya aquellos, los de la leyenda negra, los indigenistas, comparan, trasladan las cosas que pasaron hace siglos al siglo XXI, pues yo hago lo mismo, así lo entendemos todos. Pues aquello era la hostia con patatas. Y encima los papas jugaban a ser reyes absolutos sin poder. Sin poder. Vamos a ver, sin un ejército. Tenían a la Guardia Suiza, pero la Guardia Suiza tenía muy pocos, que estaba considerada la mejor infantería del mundo, hasta que se enfrentaron contra los tercios y fueron diezmados. La Guardia Suiza ya no quiso saber nunca de enfrentarse contra los tercios, que eran mercenarios, trabajaban al mejor postor, es decir, ellos luchaban bajo la bandera de quien mejor les pagara. España nunca les pagó. Los mató. Por otro lado, el descubrimiento, conquista y colonización de llevar la cultura, llevar la rueda y de hacerte español, no en plan esclavizarte, aunque siempre hay alguna manzana o varias podridas. Había empezado a finales del siglo XV y que apenas en un siglo proporcionó a los españoles de la época grandes riquezas y un área de expansión gigantesca al otro lado del Océano Atlántico. Y obviamente España inmediatamente pues creó, se dio cuenta de lo que tenía. Cuando España tuvo conciencia de lo que tenía entre sus manos, el Reino de España tenía en cuenta de que había descubierto un continente inmenso, entonces se pusieron las pilas. Pero por los indigenistas, nunca mandamos tercios, nunca mandamos ejércitos. América, nunca. Que los conquistadores, los adelantados, los que se metían en cualquier recoveco y exploraban cualquier cosa, pues esos, pues todos sabían luchar. El único deporte que existe en las Olimpiadas de origen español es la esgrima. Eran grandes guerreros y grandes estrategas. Y una flecha no te atraviesa una armadura, un peto.
Visteis caballos por primera vez, perros por primera vez que no teníais, vacas que tampoco teníais, cerdos que tampoco teníais. Os enseñamos a cultivar, a leer, un montón de cosas. Los príncipes protestantes tomaron el relevo de los italianos, desatando una formidable campaña de propaganda contra los monarcas españoles. Tenían las imprentas y sus soldados a quienes motejaron como los demonios del mediodía. Aún se sigue en países como Holanda, Bélgica, igual como nosotros, oye, o te portas bien o te comes la sopa de ajo o la sopa o lo que sea, te comes la cena o vendrá el hombre del saco y te se llevará. Antes nos decían. En la actualidad, a los niños de esos territorios, de esos países, se les dice, o coméis o vendrá el duque de Alba o los tercios. Fíjese si se han quedado marcados. Y eran españoles. Todos eran súbditos del rey. Y de la reina, por supuesto. Las guerras de religión en Europa occidental duraron más de un siglo, hasta que la paz de Westfalia en 1648 les puso fin, fijando la frontera religiosa que se ha mantenido hasta la actualidad. Miren ustedes, si Carlos I de España y V de Alemania hubiera hecho lo que tenía en mente, y eso se puede estudiar porque la documentación está ahí, se los hubiera cargado a todos. Duques, príncipes, esto, a Lutero incluido y todo. Y esa guerra no hubiera existido, ni las guerras posteriores, la guerra de los 30 años tampoco. ¿Ven lo que pasa por no hacer las cosas bien hechas? Si tú erradicas el mal desde el principio, ya no pasa. Los Habsburgos fueron los grandes derrotados en Westfalia, claro, y medio siglo después la dinastía se extinguiría en España. Pero eso fue por genética, porque el último de los Austrias, como saben, el hechizado, era una persona con muchísimas taras que no podía tener hijos. Y ahí se terminó la línea de los Austrias. Y Luis XIV, el rey Sol, pues nada más se enteró que el rey de España había muerto, le dijo a su nieto, a Carlos V, coge un caballo, coge el carro y vete corriendo con la guardia pretoriana mía y vete y toma el trono de España, antes de que llegue el inglés, porque los ingleses también van hacia allá. No pares, no te toques la polla por ahí, no pares hasta sentarte en el trono de España. Y nosotros te defenderemos. Tu abuelo te defenderá. Está toda la correspondencia de que su abuelo gobernó mientras vivió España. No gobernó Carlos V, el primer Borbón. Sus sucesores de la Casa de Borbón no heredaron los territorios europeos, provocando que la leyenda negra antiespañola fuese diluyéndose. Normal. Era demasiado grande porque toda Europa, Inglaterra, Germania, Italia, el Papa, sabía que quien realmente gobernaba era el que había construido Versalles. Que el primer Borbón era un lerdo que no sabía nada, porque la verdad es que si comparamos la historia, pues hemos tenido grandes reyes y muy malos reyes. Y los Borbones, por cada rey bueno que nos ha salido, nos han salido 5 malos. Ahora hemos tenido 2 consecutivos buenos. A ver cómo nos sale la princesa. Todo apunta que muy bueno, que va a ser muy buena reina, pero es muy joven, vamos a ver.
Fue en ese momento cuando este conjunto de relatos negativos tomó gran carta de naturaleza propia, pero dentro de la propia España. Claro, se cargó ni más ni menos que la corona de Aragón, el reino de Valencia, el Principado de Cataluña y prácticamente a los valencianos nos exterminó. Aquí se ha hablado muchas veces de este rey, lo recordamos muy bien. El romanticismo medievalizante del siglo XIX, la desaparición del imperio y las disputas políticas hicieron el resto. Encima un francés, Napoleón, pues invade la península ibérica. Y es derrotado aquí en España. Pone a su hermano, José I, en el trono. Quita al Borbón, a los dos felones, al padre y al hijo, y pone a su hermano. Que hubiéramos salido ganando con el hermano de Napoleón. Se hizo la pepa la constitución de Cádiz, con gente venida de las Indias, es decir, de América. Y eso hizo la constitución más moderna de la época. Echamos a Napoleón, le vencimos, lo echamos, devastó la cocina francesa porque es tan buena, porque no dejó convento, ni iglesia, ni posada por entrar y quitarle recetas milenarias. Aprendieron a hacer buen vino de aquí, a coger buenos, no sé cómo se llama en castellano, para plantar buenos viñedos y cosas de estas. Y como ellos también nos aplican la leyenda negra, pues lo de ellos es maravilloso y lo nuestro todo malo. Y yo, que he bebido botellas, yo he bebido vino francés, muchos vinos franceses muy buenos y muy caros, y buen champán francés, cualquier champaña español, cualquier vino espumoso, cualquier cava español, le pega 40 patadas al francés y es más barato. Yo he tenido en tiendas, he tenido champán francés, estoy hablando de botellas muy conocidas, no quiero decir la marca, y cava español. He cogido el español. Yo he tenido aquí una botella o varias botellas abiertas de vino francés y varias botellas de vino español. He bebido el español, y no por patriotismo, sino porque está mejor. El romanticismo medievalizante del siglo XIX, la desaparición del imperio y las disputas políticas hicieron el resto. El tema se terminó transformando en un tópico que ha llegado hasta nuestros días, ocasionando un agrio debate en el que se mezclan cuestiones históricas, ideológicas y políticas. Ya saben cómo somos los españoles, imbéciles, porque cualquier otro país, piensen en Francia, piensen en Inglaterra, inmediatamente hubieran salido todos unidos, todos a una fuente o bajuna, a defender su país y su legado. Nosotros no. Nosotros a tocarnos la chorra y a hablar de chorradas. Unos dicen que esta leyenda negra existió, pero desapareció con el imperio. Mentira. Todo el mundo sabe que esto no es mentira.
Otros que está más presente que nunca, eso es verdad. Y algunos países niegan incluso que haya existido. Claro, ¿qué países niegan que ha existido? Pues los países que la crearon, sobre todo Inglaterra y Francia y Holanda y Estados Unidos. En los últimos años se ha escrito mucho sobre este asunto. Hay de hecho mucha bibliografía al respecto, alguna de gran calidad y otra que deja, pues como en todas partes, mucho que desear. Pero hay canales, señores, de YouTube tremendamente buenos, sobre todo de América, que te explican, que te hacen una labor pedagógica espectacular sobre la leyenda negra. Grandes historiadores, maestros, todo el mundo, porque claro, es que es su propia cultura. Eso que dice la política esta, la jodida esta de que... Pero si estás hablando en español, en castellano paladino, tu lengua, tu esto, tu él, pero si tu comida es española, con más picante, pero es española. ¿Qué te crees? ¿Que nosotros no conocemos la comida mexicana? Será posible. Burra de los cojones. Podrás engañar a un mexicano porque el pobrecito no ha ido a la escuela. O se ha ido muy poco. Apenas sabe contar y leer. Pero a un español no lo vas a engañar. Mi hijo con un mes ya iba a la guardería. Porque estábamos los dos trabajando, no teníamos con qué dejarlo. Así que una persona de la guardería ya estaba despertando todas esas historias. Aparte de jugar con el bebé, obviamente. El último título en incorporarse en este subgénero es España contra su leyenda negra, firmado por Javier Rubio Doncé. El autor, tras bucear durante varios años en la intimidad, en infinidad de textos, desentraña. Es que documentación hay para aburrir. Para aburrir. Como somos vagos. El autor, tras bucear durante varios años en infinidad de textos, desentraña los principales elementos que conformaron esta leyenda desde la Edad Media hasta el siglo XX. Eso no lo aguanta nadie, solo nosotros. Dice, fui de los primeros en leerlo porque Javier tuvo el detalle de encargarme el prólogo. Doy fe de dos cosas. La primera, que es un libro muy completo que aborda con detalle todos los temas relativos a la leyenda negra. La segunda, que sirve como punto de partida ideal para debatir sobre este asunto, y eso es lo que vamos a hacer con el autor en la contrahistoria de esta semana. Que, como ven, España está despertando. Está despertando y está diciendo, no. Lo que estáis contando todo es mentira. Y todo tiene un pero y un porqué. Miren, ejemplo, comentario y ejemplo que me sale ahora. El chupachú lo inventamos nosotros, el bolígrafo Bic lo inventamos nosotros, el futbolín lo inventamos nosotros. Inventamos dos submarinos al mismo tiempo, diferentes, prácticamente con unos añitos de diferencia. Y nos han atado bien atado de pies y manos, o de manos y pies, da igual. Y encima tenemos pues una corrupción generalizada en España. Y eso se tiene que arreglar. Y eso se arregla pues jugándonos a cara o cruz. Que el rey tenga mucho poder. No que sea un monarca absoluto, pero muy parecido.
que te pueda quitar y poner a un gobierno. Por ejemplo, la leyenda negra es una narrativa histórica que presenta a España de la forma especialmente negativa. Yo aquí he escrito poco, por no decir nada. La leyenda negra es una narrativa histórica que presenta a España de forma especialmente negativa, exagerando o distorsionando hechos reales para desacreditar su papel en la historia mundial. Si lo quieren claro, aquí lo tienen. Como tengo la fuente tan grande, pues es prácticamente 2 párrafos en medio, cambio de folio. Digital. Surgió en el siglo XVI, cuando España era una potencia, la potencia dominante. Una potencia no era, la potencia, la única potencia dominante. Y fue impulsada por sus rivales europeos como, como Inglaterra, Francia y los Países Bajos. Se han dejado Alemania para justificar sus propias ambiciones políticas, religiosas y coloniales. Estos sí que eran países coloniales, nosotros imperiales. Y los imperios construyen. Las colonias, los colonialistas, te lo saquean todo y te matan. No se juntan contigo, tú eres simplemente mano de obra, esclavos. Origen y difusión. El término fue popularizado por Julián de Juderías en 1914, aunque ya se usaba antes en círculos intelectuales. Hasta Julián de Juderías en 1914, España no se dignó, si no sale ningún otro libro, no se dignó a defenderse. 1914, desde el siglo XVI, no se dignó. Vamos a ver, desde 1500, España hasta 1914 no se dignó a que nadie escribiera en contra de la leyenda negra, se defendiera a España. Fue Julián de Juderías en 1914. Aunque al término de la leyenda negra, por supuesto que lo conocíamos. Se difundió la leyenda negra mediante panfletos, libros y grabados como los de Theodore Bray, que mostraban supuestas atrocidades cometidas por los españoles en América. No, simplemente lo que retrataban era lo que hacían ellos, los ingleses, los alemanes, los italianos, los franceses, los holandeses. Era lo que hacían ellos. Como lo hacían ellos, suponían que nosotros también lo hacíamos. Pues no, nosotros eso no lo hacíamos. La obra de Bartolomé de las Casas, otro, ayudó muchísimo. Brevísima relación de la destrucción de las Indias fue clave para alimentar esta imagen, aunque su intención era reformista. Miren, entonces los que llamaban hábito te pesaban mucho. Y este era, si mi memoria no me falla, contemporáneo de Isabel la Católica. Fue llamado a la corte y se salvó de los pelos. Porque este fue el primer indigenista y gracias a él se llenó la América española de negros, no de afroamericanos, sino de negros esclavos. Porque este hombre decía que como los indios eran tan puros, los indígenas eran tan puros, no tenían que trabajar. Que trabajaran los negros, que eran bestias. Y claro, las haciendas, los presidios, los pueblos tenían que comer, tenían que cultivar campos, tienen que pagar el quinto real, es decir, los impuestos, Hacienda.
Y entonces, pues mano de obra. ¿Qué mano de obra más barata que los esclavos que no cobran nada? Pues eso lo consiguió todos los negros hispanos, se lo podéis agradecer a Bartolomé de las Casas, que fuiste raptados por los que traficaban con negros, que precisamente eran los ingleses, los holandeses, los franceses y los portugueses también. Nosotros comprábamos principalmente a los portugueses y a los holandeses, pero también a los franceses porque eran borbones. Principales acusaciones. Crueldad durante la conquista de América. ¿Qué crueldad? Si fueron los propios caciques los que se acercaron. ¿Tú, en serio que tú me vas a defender a mí por ponerme esto? Y bañarme en agua y yo tengo que creer en Dios. Un Dios bueno y justo que no se me come, que no necesita que me arranquen el corazón, ni a mí ni a mis hijos. ¿En serio? Y los caciques se apuntaron. También se comieron a españoles, por supuesto que sí. Crueldad hubo, como en todas las conquistas. Pero, por ejemplo, a los mexicas, eh, miren, la historia hubiera podido cambiar muchísimo. Muchísimo. Porque el que conquistó el imperio mexica realmente lo que quería era él fundar su propio reino junto con aquel. Venir aquí, hacer el paripé y aquello está muy lejos. Eso lo explicó doña María, doña Marina. Fanatismo religioso, especialmente por la Inquisición española. Inquisición española, que se sepa, la Inquisición española actuó 2 veces. Sin embargo, en Alemania había quemados, hogueras de brujas, y en Francia, en Alemania sobre todo era exagerado. Los luteranos te quemaban simplemente por echarte un pedo, sobre todo si eras mujer. Por toser en una misa luterana, por estornudar. Qué frío hacía, ¿eh? Los ingleses se cansaron de quemar a gente en la hoguera. Y los franceses también. Sin embargo, lo que más vemos es la Plaza Mayor de Madrid, pues a la Inquisición. La Inquisición en España creo que quemó solo un par de personas, porque España no era partidario de la Inquisición, se nos impuso la Inquisición. Se la impusieron a los reyes católicos. Ellos no eran partidarios de esas barbaridades. Imagínense lo avanzados que estábamos nosotros y lo retrasados que estaban los otros. Oscurantismo y oposición al progreso. Nosotros precisamente que nos copiasteis todos, lo que erais incapaces de seguir nuestro ritmo, como sucede en la actualidad. Que sois incapaces de seguir nuestro ritmo. Nos desmontasteis la industria pesada en la transición, nos lo desmontasteis todo. Yo me acuerdo al consejero que mandó derribar los altos hornos de Sagunto, Segundo Bru, llorando, porque era consciente del daño que estaba haciendo a la región, el daño que estaba haciendo a España y a las 35 familias que se quedaban sin nada. Pero nos obligaron. Y ya que eres consejero, pues te toca hacerlo. Y recuerdo a la persona que era presidente de la General Valenciana de la época llorando también.
Me imagino que lo mismo pasaría en las Vascongadas. Tiranía política y represión en territorios como Flandes. Territorios como Flandes, pero si erais vosotros. Erais vosotros. Si a Orange nos lo hubiéramos cargado las veces que lo tuvimos prisionero, no existiría ni el reino de Holanda ni nada. Sería una provincia más. Lo que ha cedido España, Virgen Santa, ese es el miedo que tienen. Porque ellos saben que es mentira todo lo que están contando y es mentira sobre lo que están basados sus monarquías, su religión, su historia y sus cosas de estas. Es mentira todo. Todo es una gran mentira. Todo es una gran mentira. Y ellos son los que mejor lo saben, porque ellos también conocen su historia. Pero ellos mantienen su mentira y tantas veces cuentas la mentira que al final te la crees tú mismo. Impacto cultural y político. Influyó en la percepción internacional de la España como una nación retrógrada y violenta. No, retrógrada y violenta no lo era en absoluto. Eso lo vieron los chinos inmediatamente. Navíos capaces de cruzarte el Océano Atlántico y llegar a China, el Océano Atlántico y después el Pacífico. Fuimos los primeros que mapeamos un buque que se perdió y consiguió regresar. ¿Cuántos no regresarían? Que consiguió mapear la parte de la costa de la Antártida. Sabíamos que ahí abajo había algo, pero no teníamos, la ciencia no estaba lo suficientemente avanzada. Si nos lo hubiéramos propuesto, hubiéramos llegado. Fuimos los primeros, no que mapeamos un trozo de costa, que le dimos la vuelta a Australia. Pero España, si tenía cosas, era tierra ya, ¿no? Fuimos los primeros en llegar a la isla de Pascua. Sabíamos dónde estaba la isla de Pascua. Sabíamos que estaba habitada. Pero también sabíamos que no tenía ni para comer. Represión al territorio de Flandes, pero si las guerras las montabais vosotros, contra los tercios, y los tercios se os comían. Ejércitos enormes que montabais. Por eso existe el famosísimo Camino de Flandes. Porque como estábamos en guerra contra toda Europa al mismo tiempo y no nos podíais vencer, 8 millones de españoles, contando viejos, niños, de todo. Pero es que no nos rendíamos y luchábamos como dioses. Influyó en la percepción internacional de que España era una nación retrógrada y violenta, ¿no? Retrógrada no, era la más avanzada con muchísimo. Si te ponías a guerrear, la historia es que tú mandabas un ejército 20 veces superior a lo que te encontrabas delante a un tercio y el tercio te se comía. ¿Qué queríais? Pues echaran confetis y rosas y claveles. No, hombre, no. Te echaban pólvora y estocadas. Fue usada como herramienta de propaganda por países protestantes para fortalecer su identidad nacional y justificar conflictos con España. Más claro aquí no lo pueden decir. Fue usada como herramienta de propaganda por países protestantes y masones también. En América Latina, no lo digan. Porque América Latina fue una cosa que inventaron los franceses. América no es latina, es Hispanoamérica. Porque entonces te salen los burritos que hablan por YouTube y te van explicando que no hay ningún país que se ha llamado nunca
latinia. Coño, que es una lengua, gilipollas. Pero eso es el nivel, tu nivel cultural, el de un burro. Pero de un burro muy burro, ¿eh? Un burro pequeñito, pero burro. Pequeñito en estatura, me refiero. Tu nivel de estupidez es espectacular. En América, en Hispanoamérica, contribuyó a construir una identidad postcolonial. Nunca fuimos una colonia, la colonia fuisteis vosotros y os conocen muy bien, en oposición a la herencia española. Esto es leyenda negra, señores. Ejemplo clarísimo de leyenda negra. Algunos de sus historiadores, como Harry Kamen y Ricardo García Cárcel, cuestionan la existencia de una conspiración sistemática y ven la leyenda negra como una mezcla de hechos reales y prejuicios exagerados. Pues hay miles de documentos en todas partes, pero donde más hay es en España. Porque que no nos hayamos defendido no quiere decir que no hayamos recolectado todas las mentiras que habéis soltado desde el siglo XVI, es decir, desde 1500 hasta el siglo XXI, que seguís con eso. Otros consideran una distorsión deliberada que aún afecta a la imagen de España en el mundo. Esto es verdad. Pero no es una distorsión, es una campaña en toda regla de desprestigio contra España. Miren, la llamada leyenda negra comenzó a formarse a mediados del siglo XVI, hace aproximadamente 470 años. ¿Les parece poco? Para que se hagan una idea, ningún país de los que existen en Estados Unidos, en el continente americano, existía como tal. Y muchos países europeos tampoco existían como tal. Formaban parte del Reino de España. Como parte de una campaña propagandista contra el Imperio Español, que parte de sus rivales europeos, especialmente los Países Bajos, Inglaterra, Francia y Germania, pues hicieron contra los de los Países Bajos y Germania. Eran súbditos del rey de España, por lo tanto eran españoles. Inglaterra y Francia eran enemigos. Si Carlos II se hubiera quedado, en vez de venirse corriendo a ver cómo se construía el Escorial, beato de los cojones, te hubieras quedado ahí y cuando tu mujer, la reina, que te dio todos los poderes, hubieras ejercido como rey de Inglaterra, pues la historia hubiera sido muy diferente. Esta narrativa presenta a España como una potencia cruel, intolerante y retrógrada, exagerando hechos como la Inquisición y la conquista de América. Aquí más claro no te lo pueden decir. Uno de los textos claves que alimentó esta imagen fue la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas, publicada en 1552, que denunciaba los abusos cometidos por los conquistadores. No, lo que vio fue a un tío que tenía una encomienda, cómo le pegaban los azotes a un indio, a un indígena, porque no sabía trabajar. Es que estamos hablando de hace 500 años. Y escribió un libro, el hijo de puta, y lo publicó. Y ese libro ha hecho muchísimo daño a España. Bartolomé de las Casas tendría que ser
igual como tenemos grandes héroes, teníamos que tener los contrahéroes de España, es decir, a los burros estos que se los salvó por llevar un hábito. Si no llega a ser un monje, se lo hubieran cargado. Si no llega a ser un fraile, y no llegamos a tener una reina, Isabel la Católica, tan beata, tan católica ella, caramba, Fernando de Aragón lo quería decapitar, así de claro, él mismo en persona, porque se dio cuenta inmediatamente del daño que había hecho el hijo de puta ese, el Bartolomé de las Casas. El término leyenda negra, como tal, fue popularizado mucho más tarde, en 1914, por el historiador Julián de Juderías. Hasta 1914, vuelvo a repetir, que España no reaccionó. Ningún escritor, ningún historiador reaccionó ante las barbaridades que se decían de España y de los españoles. A mí me han llegado a decir que si me he duchado alguna vez. Digo, ¿pero qué me dices? De sí, los españoles no os lavais. Yo digo, bueno, te estarás refiriendo a los nórdicos que no se suelen bañar, a la gente que hace frío, a los alemanes que se bañan una vez cada mes y se cambian las bragas tres veces al mes, las mujeres. Y lo sé porque me he acostado con algunas de ellas. Yo jamás he visto a una española con unas bragas sucias. Sin embargo, estoy cansado de ver en mi juventud, en mis años mozos, de irte a Denia o a Benidorm o a la costa y que no follas porque no quieres. Y jamás he visto a una española y yo con ropa interior sucia y que huela mal. Para ellas bañarse en la playa ya están limpias, ya está. Te tapa la nariz, la metes y ya está. El término leyenda negra como está y como va medio borracho, medio pedo, el término leyenda negra como tal fue popularizado, negativa en España por la leyenda negra y la verdad histórica. Bueno, hasta Julián de Juderías, España no reaccionó. Y nada, cada vez hay más historiadores, sobre todo hispanos, que están haciendo una labor encomiable, una pedagogía impresionante y señores, esto lo tenemos que parar. Uno de los países que han entrado en ese club de la leyenda negra es Estados Unidos con muchísima fuerza. Y yo sigo, y con esto termino, sigo con mi filosofía de que España debería de tomar un papel cuando España se levante ya de una vez por todas y nos dejamos de tonterías y nos pongamos a modo serio, vamos a hacer un país fuerte, cultural, militarmente, políticamente, un país de caballeros, que es lo que somos, culto, educado, que enseñemos en valores y cosas de estas. Nuestro papel respecto a Estados Unidos debería ser en plan paternalista, ya que os creamos, ser la voz de la conciencia de ellos y hablarles como lo que son. Niños grandes, burros funcionales, que no tienen cultura, eso sí, saben construir coches, son muy buenos en lo que saben hacer, pero ya no tienen conversación. Son muy burros, de verdad. Y los ingleses también. Pero no se pueden imaginar, no se pueden comparar con un español, ni de coña.
Los únicos parecidos a los españoles son franceses, italianos y portugueses, por supuesto. Pues desde aquí un abrazo muy grande a don Patricio Lons, que no ha salido. Es injusto, don Patricio Lons, con lo que usted se mata luchando contra la leyenda negra. A don Marcelo Ullo, a doña Elvira Rocabarea. Y me voy a permitir, mi coronel, decirle que no sea tan elitista, que baja un poquitín del burro, que hay canales pequeñitos, yo soy uno de ellos, hay canales pequeñitos que usted los conoce, que no sea tan elitista y que se baje del burro y comparta su sabiduría o déjese entrevistar por un profesional. Pobre, pero por un profesional enfermo. Que el canal da pena, sí, pero bueno, las personas que aquí son muy inteligentes. Y usted es de inteligencia. ¿Tiene miedo que le entreviste? Porque usted sabe un montón de cosas sobre la leyenda negra y un montón de cosas de un montón de gente. Y usted sabe que yo se lo voy a sacar. Le prometo que va a ser sin red, es decir, sin nada escritito. No voy a tener ningún guión, va a ser una conversación. Eso es una entrevista, una conversación. Diré por lo menos, ya que usted es un servidor de España, pues sirva a la cantidad de personas que ven este canal. Por cierto, el canal va muy bien. Va muy bien. Y gente culta, inteligente y gente muy española, muy patriota. Pues demuestre usted su patriotismo y comparta su sabiduría también con un grupo de españoles muy inteligente y muy culto. Eso sí, lo haremos cerradito y otro día lo haremos abierto y que le hagan preguntas también a usted. Me consta que ha visto este canal. Y me consta que lo ha visto varias veces. Que cómo lo sé. Tengo una bola de cristal, me lo ha dicho Alexa, que aún no la sé ni configurar. Hasta que no me la configure Rubén. Pues bueno, señores, damas y caballeros, ya no me alargo más. Para mí, como siempre, un placer. Que hay que hablar de la leyenda negra. Hay que defender a España en nuestras redes sociales y ante cualquier guiri, cabrón, que hable mal de nuestra patria. Pero no mandarlos a la mierda, que nosotros somos así de viscerales, sino hay que explicárselo con argumentos, y aquí tienen argumentos. Los ingleses porque son incapaces y nos tienen miedo. Los norteamericanos nos tienen miedo y los otros nos tienen miedo. ¿Miedo de qué? De que España se despierte, se levante y empiecen a regresar países a España. Que a España se le ocurra llamar a China, y si ustedes supieran lo que me estoy callando yo de China, alucinaría.
Si quieren verlo, miren la reunión que tuvieron el otro día en el Consejo de Seguridad de la ONU, la embajadora ante las Naciones Unidas norteamericana y el embajador chino. El chino le dijo de todo, pero y aquella no tuvo más cojones que callar y apretar el culo porque no le pueden a China. Estados Unidos le dura a China 2 segundos. Y van a ver que pronto, espero equivocarme, cómo empiezan a hundir de todo. Me estoy refiriendo a destructores norteamericanos y portaaviones norteamericanos. China no va a permitir nada. Lo que quieren es ver qué tipo de nanotecnología tiene. Nanotecnología son cosas pequeñitas. Ellos tienen drones. ¿Han oído hablar de las famosas cucarachas? Que copiaron los rusos de los chinos. Pues las de los chinos les pegan 40.000 patadas. Son del tamaño de insectos, de una cucaracha. Son drones. Hay miles. Te hacen labores de espionaje. Tienen inteligencia artificial poca. Y esto es lo que la hace funcionar del mechero. Y todo lo demás es explosivo. Alto poder explosivo. Un tanque te lo levanta 10 metros. Un carro de combate. Te derrumban un edificio. ¿Han visto los globos o los cepelines que tiene China? Que te lanzan millones de drones, de todo tipo de drones, muchísimos más avanzados. Pues eso es lo que quiere ver Estados Unidos en lo que está sucediendo en Birmania y por ahí, por esa zona, muy cerca de China. Y China no quiere nada. Y tengan en cuenta que China está quietecita. Mientras todo el mundo se está peleando en las guerras, esto y aquello, China no se ha metido en ninguna parte. Se ha estado rearmando. Tiene el ejército más grande que jamás ha existido sobre el planeta Tierra. No hay nadie capaz de parar el ejército chino, ni Estados Unidos. En cuanto a Rusia, le pongo al día, esto de regalo, le pongo al día. En cuanto a Rusia tiene pues bombas atómicas para aburrir, para destruir el mundo 20 veces. Estados Unidos está más vendido que la una. Por eso muchos países inteligentes como Francia hacia atrás. Por cierto, me enteré de otra cosa, que yo estaba equivocado, y así que en este canal si uno se equivoca rectifica. No tiene silos. Las bombas atómicas que tiene, entre 200, 300 como mucho, las tiene embarcadas. O en los portaaviones o en sus destructores, pero sobre todo en sus submarinos nucleares. Por cierto, y ahora sí que termino. Trump, como saben, ha desplegado misiles, ha traído un montón de misiles atómicos, de bombas atómicas a Inglaterra, concretamente a Escocia. ¿Vale? El señor Putin no ha dicho nada. Nada. Miren al señor Putin. Ustedes saben que yo admiro muchísimo al señor Vladimir Putin. El señor Putin lo que te ha sacado ha sido un submarino de última generación. Y Trump me ha dicho, ¿pero qué has hecho? Y yo no he hecho nada. El submarino más moderno que existe sobre la faz de la Tierra, con permiso de China. Porque de los submarinos de China no tenemos ni idea, ni sabemos cuántos tienen. Y todos van cargadísimos de
de armas atómicas y de armas convencionales, de todo tipo. Y ahora les van a hacer eso que se llama, en terminación militar, me estoy acordando del caballero originario de Granada, denegación del espacio o del terreno, en este caso del mar. Es decir, que ya te han creado islas artificiales que te hacen pasar por aquí, por aquí. Ahora te han dicho, de aquí no pases. Si pasas de aquí te lo vamos a hundir. Por cierto, China ha sido el primer país que ha atacado a la OTAN. A la OTAN que creó Donald Trump allá. Pues ha atacado. Les ha pegado una ensalada, pero de tortas brutal. Con China no se juega, amigos. Soy Tony García, les mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente del sur de la provincia de Valencia. Compártanlo y nada, que Dios les bendiga a todos. Que muchísimas gracias a todos, que tengan muchísima salud y que Dios les bendiga a todos. Mañana más, ¿qué? Pues no lo sé. Ahora cuando lo suba sabré cuándo saldrá, porque no tengo ni idea. Hay tanto programado. Hasta mañana.